Bueno, pues una vez que ya hemos definido, analizado un poquito, reflexionado sobre lo que es la identidad, la personalidad, su definición, etcétera, etcétera, vamos a intentar responder con este segundo vídeo a la pregunta de cómo llegamos, ¿no?, a ser lo que somos y cómo construimos nuestra identidad o personalidad. Es decir, aquí tenéis el título: factores que influyen en el desarrollo de la personalidad o identidad. Bueno, ya en el 1989, Horton y Hunt nos hablan de 5 factores, ¿no?, que inciden en el desarrollo de la personalidad o identidad. La herencia biológica, que se refiere a la información genética que recibe el individuo en el momento de la concepción y es única para cada persona. Tenemos el medio ambiente físico, con esto nos referimos a las características climáticas, topográficas y de recursos existentes en el entorno geográfico en el que vive dicho individuo. La cultura, como tercer factor, que se refiere al conjunto de normas, valores, comportamientos que son consecuencia de la experiencia social, de la sociedad en general, de la que vivimos. Con experiencia de grupo, Horton y Hunt aluden a la idea de autores como Cooley y Mead, que ya hemos comentado en la presentación anterior, sobre la necesidad del grupo para el desarrollo de la personalidad. Es decir, podríamos decir de alguna manera que la cultura, ¿no?, es el producto de la experiencia grupal y social. Es decir, la experiencia grupal sería como el agente, mientras que la cultura sería el producto, de alguna manera. Y con experiencia única, Horton y Hunt hacen referencia a la particularidad de cada proceso de construcción, de desarrollo de la personalidad. Es decir, cada individuo tiene y sigue su propio proceso. Ahora bien, partiendo de estos factores, nos vamos a quedar nosotros con 3 factores. Nos vamos a quedar con 3 factores, con estos 3, porque tal y como hemos observado, la cultura y la experiencia de grupo se refieren a una misma realidad, que es la realidad sociocultural o el entorno sociocultural en el que vive el individuo. Esto por un lado. Y por otro lado, la experiencia única no es tanto un factor de desarrollo de la personalidad, sino que una característica del propio proceso de construcción de la personalidad, tal y como lo veremos en el tercer vídeo. Por lo tanto, podríamos decir que en el desarrollo de la personalidad, estos 3 factores que están aquí, el factor biológico genético, el factor sociocultural y el factor medioambiental, son importantes. Bueno, pues partiendo ahora de estos 3 factores, nos encontramos con varias investigaciones que tratan de explicar de alguna manera la influencia del medio ambiente físico en el desarrollo de la personalidad. A este respecto, lo tenemos aquí, a este respecto las evidencias científicas existentes hasta el momento muestran que este factor es un factor menor, tanto en la evolución cultural como en el desarrollo de la personalidad. Es decir, prácticamente todo tipo de personalidad puede encontrarse en cualquier clase de clima. Por lo tanto, de estos 3 factores, este es el menos importante. Con lo que definitivamente nos vamos a centrar nuestro debate y toda nuestra reflexión en estos 2 factores. El factor biológico genético y el factor sociocultural. ¿Por qué? Porque este es el gran debate. Esta es la gran controversia que ha apasionado durante siglos y siglos a tantos y tantos filósofos y otro tipo de científicos. Naturaleza versus educación. Hoy en día este debate sigue en pie, un debate que no es solo una cuestión científica además, sino que también es una cuestión política e ideológica. Es por ello que todas aquellas personas que profesionalmente nos dediquemos a la educación, en el contexto que sea, o que nuestra labor profesional tenga algún componente educativo, nos tenemos que plantear esta reflexión. La finalidad de esta reflexión no es intentar dilucidar, explicitar, ¿no?, responder exactamente a qué tanto por ciento exacto, ¿no?, de nuestra personalidad depende de un factor o el otro factor, porque va a ser una tarea muy poco fructífera, ya que ambos factores lo que está claro es que tienen su incidencia. Lo que sí nos interesa, ¿no?, como profesionales del ámbito educativo, es tener muy claro qué es lo que significa enfatizar un factor u otro factor en el desarrollo de la personalidad y qué consecuencias tiene este énfasis que ponemos en un factor u otro factor en nuestro quehacer profesional. Esto sí que es importante y esto sí que es interesante. Y no tanto intentar dilucidar, explicitar el tanto por ciento que corresponde a un factor u otro factor. Bueno, pues siguiendo en esta línea, enfatizar el factor biológico o genético en el desarrollo de la personalidad nos lleva a centrar la mirada en las características heredadas genéticamente, que son las que nos vienen dadas y las que no son modificables, no por lo menos por medios educativos. Responden a frases como «es que soy así», «es que he nacido así». Como consecuencia de ello, la acción educativa se reduce a una acción muy asistencialista.
Es decir, a responder, a dar respuesta a aquellas necesidades del individuo derivadas de sus características innatas, pero siendo siempre muy conscientes de que no vamos a poder modificar la situación de esta persona. ¿Por qué? Pues porque genéticamente está determinada. Enfatizar el factor sociocultural, en cambio, nos lleva a fijar la mirada en la relación existente entre individuo y entorno social y cultural en el que vive, y cómo de alguna manera este último influye en su personalidad o identidad, en lo que piensa, en lo que hace, en los gustos que tiene, en su vida, en definitiva. Aunque es verdad que cuando nacemos no elegimos dónde y con quién queremos vivir, a lo largo de nuestra vida sí que podemos cambiar de contextos socioculturales, podemos cambiar de barrio, de ciudad, de país. No son, por lo tanto, características inalterables, barkatu, y por lo tanto pueden ser modificables por procesos de enculturación o procesos educativos, de manera que yo puedo aprender a vivir en un país diferente, comiendo cosas diferentes, con horarios diferentes y con pautas de relación también diferentes. Es verdad que este proceso de cambio no siempre es fácil, ni mucho menos, pero se puede cambiar, y esto es lo importante. Como consecuencia de ello, la acción educativa trata de enseñar a hacer las cosas de otra manera, a vivir de otra manera, siempre teniendo como finalidad el cambio. En definitiva, por lo tanto, enfatizar el factor sociocultural en el desarrollo de la personalidad nos lleva a poner el foco en lo que es el proceso de socialización. Bueno, aquí os propongo el segundo ejercicio, la segunda reflexión personal. Responder a la siguiente pregunta: ¿cómo he llegado a ser lo que soy? Tratad de responder a esta pregunta con las ideas que os vengan también a la cabeza, ¿no? De una manera espontánea. Entonces, os voy a pedir que identifiquéis de alguna manera aquellos momentos, hitos o personas que han sido como muy importantes y significativas en vuestro desarrollo, en vuestra vida, y qué creéis que exactamente os han enseñado, ¿no? La duración aproximada, pues como la vez anterior, será de una hoja y tendréis que subir también esta actividad, esta reflexión, perdonadme, a la actividad de Egela, que ya está preparada para ello. Funcionaremos exactamente, la dinámica será exactamente la misma que la anterior. Yo recogeré todas vuestros trabajos, vuestras reflexiones, realizaré una especie de reconstrucción y lo compartiremos a través del foro. Y con esto terminamos el segundo vídeo.